Moctezuma, el penúltimo güey tlatoani de Tenochtitlan, reposa y espera el momento para partir hacia el Mictlán. Los reclamos de su pueblo por permitir la entrada de los españoles a su ciudad se han tornado violentos, y una lluvia de piedras le ha herido, lo que le ha dejado convaleciente y lejos de representar una autoridad para su gente. Este es el tema principal en el 5º capítulo de la serie Hernán, que toma como protagonista al tlatoani que recibió a Hernán Cortés y sus hombres, y que ha pasado a la historia como un hombre temeroso y manipulable. Sin embargo, la historia debe ser revisada con mayor detalle y tratar de comprender el contexto de ella, precisamente analizando desde el punto de vista de aquel entonces y no desde nuestro presente, o podríamos juzgar injustamente lo acontecido. Los primeros minutos de esta entrega pudimos ver a un Moctezuma desconcertado, que busca el consejo de los dioses sobre lo que está sucediendo, pues desde hace algunos años han tenido lugar en Tenochtitlan una serie de sucesos inexplicables que podemos encontrar en Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, y que la historia conoce como presagios funestos, que son 8 en total, y de los cuales en la serie Moctezuma menciona algunos, como la misteriosa nube de fuego en el cielo y el incendio sin aparente origen en el templo de Huitzilopochtli. Momentos más adelante, podemos ver a Moctezuma recibiendo la noticia sobre lo acontecido en Xololan, y su decisión sobre no atacar a los invasores que vienen dejando muerte a su paso, de quienes no conocen nada más que su agresividad. Posteriormente, fuimos testigos del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, que este último describió así: aquí me salieron a ver y a hablar hasta 1000 hombres principales, ciudadanos de la dicha ciudad, todos vestidos de una manera de hábito y según su costumbre, bien rico, y llegados a mí a hablar cada uno por sí, hacían en llegando ante mí una ceremonia que entre ellos se usa mucho, que ponía cada uno la mano en la tierra y la besaba. Y así estuve esperando casi 1 hora, hasta que cada uno hiciese su ceremonia. Una vez concluida la ceremonia, Moctezuma acudió al encuentro, con la demora propia de un emperador, y con la fastuosidad y lujo propios de su investidura, acompañado por 4 príncipes, entre ellos Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, y Cacamatzin, señor de Texcoco. Pasado este puente, nos salió a recibir aquel señor Moctezuma con hasta 200 señores, todos descalzos, y vestidos de otra librea o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso, y más que la de los otros, y venían en 2 procesiones muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha y muy hermosa y derecha. Y el dicho Moctezuma venía por medio de la calle con 2 señores, el uno a la mano derecha y el otro a la izquierda, de los cuales el uno era aquel señor grande que dije que me había salido a hablar en las andas, y el otro era su hermano del dicho Moctezuma, señor de aquella ciudad de Iztapalapa de donde yo aquel día había partido. Todos 3 vestidos de una manera, excepto Moctezuma, que iba calzado, y los otros 2 señores descalzos. El protocolo exigía que Moctezuma fuese acompañado por Cacamatzin y Cuitláhuac tomándolo por el brazo, y evitando que cualquier persona se acercara demasiado al güey tlatoani. Cada uno lo llevaba del brazo, y como nos juntamos me apeé, y le fui a abrazar, solo, y aquellos 2 señores que con él iban me detuvieron con las manos para que no le tocase, y ellos y él hicieron asimismo ceremonia de besar la tierra, y hecha, mandó a aquel su hermano que venía con él que se quedase conmigo, y me llevase por el brazo, y él con el otro se iba por delante de mí poquito trecho. También pudimos ver el momento en que Cortés le obsequia un collar a Moctezuma, lo cual Bernal Díaz del Castillo describe así: y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio, que ya he dicho que se dicen margaritas, y se le echó al cuello al gran Montezuma, y cuando se lo puso le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban con el Montezuma detuvieron el brazo a Cortés que no lo abrazase, porque lo tenían por menosprecio. En la misma escena pudimos escuchar el pequeño discurso que Moctezuma le da a Cortés como bienvenida, y que podemos encontrar completo en Visión de los Vencidos. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio, y a la tierra tú has llegado. Has arribado a tu ciudad, México. Aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono. Oh, por tiempo breve te lo reservaron, te lo conservaron, los que ya se fueron, tus sustitutos. Una vez terminado el discurso, Moctezuma ordenó que los extranjeros fueran conducidos al palacio de Axayácatl, su fallecido padre, y así lo cuenta Bernal Díaz del Castillo nuevamente. Nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre del gran Montezuma, que se decía Axayaca, a donde tenía el Montezuma sus grandes adoratorios e ídolos,
tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Ashayaka. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguramente notaste que Moctezuma le hablaba a Cortés sobre sus soldados, los cuales eran entrenados desde niños. ¿Dónde? Tienes que saber que en Tenochtitlan existía el Tepochcali, que es la casa de los jóvenes, donde aprendían oficios y el arte de la guerra. Asimismo, Moctezuma mostró a Cortés una estructura con cráneos que, por si no sabías, se llama Tzompantli. Y es ahí donde se exhibían los cráneos de los soldados enemigos que habían sido capturados durante las guerras floridas. Pero, ¿qué eran las guerras floridas? Las Xochitlán eran guerras simuladas en las que participaban los jóvenes para ejercitarse en las armas y así pudieran tomar cautivos. Es decir, a diferencia de las guerras europeas, la guerra para los pueblos prehispánicos no consistía en asesinar al oponente en el campo de batalla, sino capturarlo y darle muerte después. En estas guerras participaban Tenochtitlan, Tlacopan, Texcoco, Xololan, Huexotzinco y Tlaxcalan. Acto seguido, vimos cómo Moctezuma le mostró a Cortés su ciudad desde la cima del Hueyteocalli, o Templo Mayor. Y luego le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad, y todas las más ciudades que había dentro en el agua, y otros muchos pueblos en tierra alrededor de la misma laguna, y que si no había visto bien su gran plaza, que desde allí podría ver muy mejor. Y así lo estuvimos mirando, porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba. Estando en la cima, Moctezuma explicó a Cortés el término del quinto sol y el regreso de Quetzalcóatl, sugiriendo que Cortés tal vez era el enviado de este, a lo que el capitán español explicó que él solamente era un hombre como cualquier otro. Sin bajar aún del templo, Cortés preguntó por un sitio a la lejanía, que resultó ser el mercado de Tlatelolco, que nos hubiera gustado mucho ver en la serie, pues según el capitán español en sus cartas de relación, ahí había diariamente 60,000 personas comprando y vendiendo. Más adelante, Moctezuma ofrece un banquete a Cortés y sus hombres, quienes le ofenden al asegurar que Huitzilopochtli no es un verdadero dios y que debe dejar atrás su religión. Momentos después, vimos a Moctezuma en una tierna conversación con su pequeña hija Tecuichpo, que por si no habías leído sobre ella, fue su hija preferida, y una de las primeras mujeres que durante el inicio de la colonia abogó por los derechos de los nativos. Tecuichpo fue bautizada como Isabel, y fue la fundadora del Hospital de San Juan de Dios, donde se le daba asilo a los nativos explotados, y que hoy es el Museo Franz Mayer. A Tecuichpo se le cita en diferentes fuentes documentales, y se le recuerda por su belleza, su bondad y su inteligencia, como mediadora entre españoles y nativos. Posteriormente, pudimos ver la dura realidad a la que se enfrentó Moctezuma, pues se dio cuenta que de donde vino Cortés vendrían más ejércitos a tratar de invadir su territorio en busca de oro. ¿Qué debía hacer Moctezuma? ¿Atacar a los extranjeros y esperar a que vinieran ejércitos mejor preparados? ¿O buscar una alianza con ellos? ¿Llevar a su imperio a la lucha y tal vez a la extinción? ¿O rendirlo para salvar la vida de su pueblo? En un salto en el tiempo, pudimos ver cómo sorpresivamente Moctezuma aún se encuentra con vida, después de haber sido apedreado por su pueblo al tratar de apaciguarlo. Por lo cual, Cortés se muestra arrepentido, y a pesar de que quiere ver al Tlatoani recuperarse, este último ya no pretendía luchar por conservar su vida, y es más, le mostró al capitán español una visión en la que éste lo acuchillaba. Regresando en el tiempo, se nos mostró cómo Moctezuma fue tomado rehén por Cortés, cuando le reclamó por la desaparición de 2 de sus soldados, amenazándolo a él y a su familia. Finalmente, el capítulo nos mostró la escena en que Cortés apuñala a Moctezuma, y así termina la vida del Tlatoani más polémico de Tenochtitlan. Ahora, esto fue lo que pudimos apreciar en la 4ª entrega de esta primera temporada de 8 capítulos, pero ¿qué fue cierto y qué no fue de lo que se mostró? Bien, pues a estas alturas de la serie ya no hay espacio para suposiciones, pues hay más documentación al respecto de lo sucedido, por lo que los errores son pocos y lo que vemos más bien son adaptaciones y resúmenes, pues para mostrar el panorama completo harían falta más de 8 capítulos. Sin embargo, esto no significa que todo pasó tal cual muestra la serie, y hay algunos detalles que fueron pasados por alto. El primero es en la escena en que Moctezuma y Cortés se encuentran por primera vez, que la serie mostró como un evento aislado en la ciudad, con un pequeño contingente de mexicas y una actitud de los españoles de poco asombro, cosa contraria a lo que relató Bernal Díaz del Castillo.
unos que entraban a México y otros que salían, y los que nos venían a ver, que no podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas las torres ecués y en las canoas y de todas partes de la laguna. Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho en trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. El segundo de ellos es cuando Moctezuma le muestra a Cortés su ciudad desde la cima del Hueyteocalli, y le habla como si fuese un dios, y Cortés responde que él solo es un hombre. Claro está que la escena es solo ilustrativa. Sin embargo, tienes que saber que Moctezuma no creyó que Cortés era un dios, y esto lo deja claro cuando se entrevista con él en el palacio de Axayácat, donde fue alojado el capitán español. No creáis más de lo que por vuestros ojos veredes, en especial de aquellos que son mis enemigos, que han dicho que yo era o me hacía un dios y otras muchas cosas. Y entonces se alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo diciendo: a mí veisme, aquí que soy de carne y hueso como vos y cada uno, y que soy mortal y palpable. Así que como puedes ver, no es Cortés quien le dice a Moctezuma que es un hombre como cualquiera, como se muestra en la serie, sino que es Moctezuma quien le deja en claro al capitán que ambos son de carne y hueso. Otro detalle importante es el banquete que Moctezuma ofrece a los españoles, que en la serie se hace ver como una comida muy simple, pero que Bernal Díaz del Castillo describió de una manera totalmente diferente. En el comer le tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisados, hechos a su manera y usanza, y tenían los puestos en braseros de barro chicos debajo, porque no se enfriasen, y de aquello que el gran Montezuma había de comer, guisaban más de 300 platos, sin más de 1000 para la gente de guarda. Así que la producción de dicha escena fue algo conservadora respecto del lujo que describieron los españoles. En la misma escena, vemos cómo Cortés le dice a Moctezuma que Huitzilopochtli no es un dios, sino un demonio, y Marina traduce esta palabra como Tlacatecolot, que significa hombre búho, que es el nombre con el que se denomina a los brujos o hechiceros, y de los cuales existían alrededor de 40 tipos, según el libro 40 clases de brujos aztecas, de Alfredo López Austin. Si Marina utilizó esta palabra para hacer una traducción aproximada del vocablo demonio, es porque en la cosmovisión náhuatl no existen tales seres, y lo que es más, no existe el bien y el mal, sino dos fuerzas contrarias e inseparables que conforman la dualidad. En el mismo sitio, Moctezuma vincula a Cortés con Quetzalcóatl. Sin embargo, en sus cartas de relación el capitán español jamás menciona que esto haya sucedido, pero sí menciona que Moctezuma habla del regreso de un señor, del cual el Tlatoani creyó que Cortés era el emisario. Más adelante, en la escena donde Cortés solicita a Moctezuma una hija para contraer matrimonio, el Tlatoani le brinda a una de ellas sin mayor problema. Sin embargo, Bernal Díaz del Castillo nos cuenta que quien hizo el ofrecimiento en primer lugar fue el Tlatoani, y Cortés lo rechazó por ya estar casado. Un detalle más se presenta cuando Cortés apresa a Moctezuma en represalia por la desaparición de 2 de sus soldados. Sin embargo, la situación fue aún más simple que eso. Al igual que como te conté en el análisis del capítulo anterior sobre la matanza de Chololán, Cortés actuó por sospechas y no por motivaciones reales, pues estando dentro de la ciudad, los españoles se comenzaron a preocupar por la forma en que habrían de salir de ahí. Así que entraron en paranoia y recordaron que en cada pueblo les advirtieron de no confiar en los mexica. Así que apresaron a Moctezuma para no ser presa de un ataque sorpresa, y así lo relata una vez más Bernal Díaz del Castillo, que había aconsejado el Bichilobos a Montezuma que no nos dejase entrar a su ciudad y que allí nos matarían, y que no tuviese confianza de la buena voluntad y amor que Montezuma nos muestra, porque de una hora a la otra la mudaría, cuando se le antojase darnos guerra. Y pues es cosa de ponderar todo esto que le decíamos, que luego sin dilación prendiésemos a Montezuma. El último detalle es la muerte de Moctezuma, que más allá de un error fue un acierto de la producción para incluir las diferentes versiones de la muerte del Tlatoani, pues los españoles dicen que murió a pedradas y los mexica dijeron que murió acuchillado por los españoles. Bernal Díaz del Castillo lo relata así: le dieron 3 pedradas, una en la cabeza, otra en un brazo y otra en una pierna. Y Hernando de Alvarado Tezosomoc dice lo siguiente: y yendo a buscar al gran rey Moctezuma, dicen que lo hallaron muerto a puñaladas, que lo mataron los españoles a él y a los demás principales que tenían consigo la noche que huyeron.
De esta forma, la producción de la serie evitó la polémica que hasta hoy envuelve a la muerte del Tlatoani y da lugar a ambas versiones. Cuéntanos en un comentario qué otros errores y aciertos encontraste en este capítulo. Y recuerda que esto no es un invento mío. Y para verificar esta información puedes acudir a los libros que aquí te mencioné, como Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla; Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo; Cartas de relación, de Hernán Cortés; Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España, de Hernando de Alvarado Tezosomoc; y 40 clases de brujos aztecas, de Alfredo López Austin. Yo soy Shu, y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.